Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado docente, estimados compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca de la clasificación de los bienes en el derecho civil ecuatoriano. Para eso primero vamos a determinar el concepto de bien. En el derecho civil se entiende por bien todo objeto susceptible de apropiación que puede proporcionar una utilidad a la persona y ser objeto de derechos. Otro tema importante que vamos a ver es la importancia jurídica. Los bienes son la base del patrimonio y constituyen el objeto de los derechos reales. Su clasificación permite determinar su régimen jurídico. Entonces, ¿cuál sería la clasificación general de los bienes? Tenemos distintas clasificaciones de acuerdo a la primera, por ejemplo, según su naturaleza. Tenemos que se clasifican los bienes corporales y los bienes incorporales. Los bienes corporales estamos hablando de aquellos bienes que se pueden tocar o percibir por los sentidos. Puede ser una casa, un auto. Y los bienes incorporales son derechos o bienes que no tienen existencia física, como por ejemplo una marca, un crédito. Otra clasificación de los bienes es según su movilidad. Esto es en bienes muebles y bienes inmuebles. Cuando hablamos de bienes muebles, estamos hablando de aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Por ejemplo, libros, animales. Mientras que los bienes inmuebles son aquellos que no pueden moverse sin destruirse, como por ejemplo los terrenos, los edificios. Según su uso y destino, bienes de dominio público y bienes de propiedad privada. Los bienes de dominio público pertenecen al Estado y están destinados al uso público, como por ejemplo las calles, los ríos. Y los bienes de propiedad privada pertenecen a particulares, como por ejemplo una vivienda particular. Según su divisibilidad, se dividen en bienes divisibles y bienes indivisibles. Los bienes divisibles serían aquellos que pueden fraccionarse sin alterar su valor o naturaleza, como por ejemplo el dinero, granos, etc. Los bienes indivisibles pierden su valor si se dividen, como por ejemplo una estatua o una joya. Según su consumo, tenemos que los bienes se clasifican en bienes fungibles y bienes no fungibles. Los fungibles son aquellos que se consumen como en el uso, como son los alimentos, el combustible. Y los bienes no fungibles no se consumen al usarse, como por ejemplo una casa, un vehículo. Según su pertenencia, tenemos en bienes principales y bienes accesorios. Existen por sí mismos los bienes principales, como por ejemplo un terreno, y los bienes accesorios son aquellos que dependen de un bien principal, como una puerta, una llave. Como análisis personal aporto que los bienes constituyen el soporte material y económico del derecho, pues permiten el desarrollo de las relaciones jurídicas. La clasificación de los bienes no solo tiene un fin académico, sino práctico. Define qué normas se aplican, cómo se protegen y cómo se transmiten. En la sociedad moderna, los bienes inmateriales, como los digitales e intelectuales, cobran cada vez más importancia, ampliando la noción tradicional de bien. Esto sería mi exposición.